Muy buenas noches. Comenzamos con la transmisión de esta parte, la segunda parte de la reunión. Ahí se van conectando los hermanos. Buenas noches a todos los hermanos que se van conectando. Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Vamos a esperar unos minutitos, ahí se van conectando los hermanos. Y vamos a seguir con este lindo estudio del libro de los Hechos. Hoy nos toca Hechos capítulo 13, así que si quieren pueden ir buscándolo. Buenas noches a los hermanos que se siguen conectando. Buenas noches, Anita, bendiciones igualmente. Veamos, ahí está. Bien, bien, ya se van conectando los hermanos, tenemos un lindo número. Y arrancamos con el mensaje. A ver cuántos somos ahí. A mí me sale que somos 14. Bueno, voy preguntándoles algo. A ver si se acuerdan. En el capítulo 13, el tema que tratamos el día miércoles, Pablo y Bernabé empiezan su viaje misionero, su primer viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo comienza en el capítulo 13. ¿Y quién más iba con ellos? A ver si alguien se acuerda. No vale leer, no vale buscar, tiene que acordarse. ¿Quién más iba con ellos? A ver, no contesta nadie. No sé si no se me escucha. Capaz que no se me escucha, estoy hablando solo. Hola, hola. Juanma, me dicen ahí, el tan conocido Juanma. Juan Marcos iba con ellos, había salido con ellos, sobrino de Bernabé, salió al viaje misionero junto con ellos. Muy bien, Nicolás. Después comunicate con Darío, él es el que reparte los premios. Níger, Bernabé y Lucio, dice Silvana. No, ellos son los que eran profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, pero no son los que salieron al viaje misionero. Al viaje misionero salieron Pablo, Bernabé y Juanma, el querido Juan Marcos. Ahí está, ven, ahí van varios, van acertando. Rosana también. Vicky, ¿cómo está? Vicky Pistán, bienvenida también, buenas noches. Bien, vamos a empezar entonces, vamos a orar. Vamos a encomendar este mensaje en las manos de Dios para que Él nos hable en esta noche. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre, gracias te damos porque una noche más podemos llegarnos ante tu presencia y rogarte, pedirte que tú nos hables, rogarte y pedirte que nos enseñes, rogarte y pedirte que a través de tu palabra puedas enseñarnos, moldearnos y ayudarnos a cambiar esas cosas que todavía están mal en nuestras vidas. Queremos pedir tu dirección, que tú abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todas las cosas nuestro corazón para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces, acá en el capítulo 13 es donde ya cambia totalmente el libro de Hechos. Ya deja de ser el centro, sale mal el audio, dice Anita. Por favor, si alguien más me puede confirmar si él también le anda mal o si será un problema de conexión de Anita. A ver, espero a ver que me digan. Capaz que me estoy escuchando mal, tengo que cambiarme de lugar. Alguien, por favor, confírmeme ahí en los comentarios. Aquí todo bien, dice Nicolás.
me anda bien a mí, dice Agustina, justo mi primo y mi hermana, ¿no? Pero Anita, quizás su conexión a internet está fallando. Ahí está, mira, Flor también me dice que escucha bien, mi otra prima. Ah, varios son. Vicky, Noemí, Silvana, escuchamos bien, dicen todos. Se escucha bien, dice Anita de Buenos Aires. Así que Anita Yub, me parece que es su conexión a internet. Gracias, Vane, también. Gracias, Cintia, si se escucha bien, buenísimo. Bien, estaba diciendo que acá en el capítulo 13 es donde se da vuelta, muchas gracias a todos los que me contestaron, acá es donde se da vuelta el libro de Hechos, ya deja de ser el centro, Pedro y la iglesia de judíos en Jerusalén, estos judíos convertidos ya dejan de ser el centro, y ahora el centro de la historia, el centro de la historia de Hechos, va a ser Pablo y sus viajes misioneros y sus predicaciones, ya no solamente en Jerusalén, ya no solamente en Israel, ya salió de Judea, salió de Samaria y empieza desde Antioquía hasta el resto del mundo. Empieza acá entonces este último cumplimiento de Hechos capítulo 1 versículo 8, hasta lo último de la tierra. Con este capítulo 13 arranca esa sección y empieza con el primer viaje misionero, donde salieron Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Ahora escucho bien, dice Anita, me alegro, Anita. Bien, y ahora en el versículo 13 pasa algo con Juan Marcos. Hoy vamos a ver desde el versículo 13 al versículo 25. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Más adelante en el capítulo 15, esto va a generar un problema, va a generar una discusión entre Pablo y Bernabé, porque esta palabra, apartándose, Pablo dice, él se apartó de nosotros en el capítulo 15 y da la idea de alguien que abandonó, alguien que dejó eso que había empezado, alguien que comenzó y no pudo terminar. Y me acordaba de Lucas capítulo 14, del 28 al 30, donde habla de alguien, Jesús dice, enseña y dice, ¿quién se pone a construir una torre y antes de construirla no se fija si tiene todo lo necesario para terminarla? Miren, si a medio camino se queda sin materiales y no puede terminarla y la gente se burla porque puso el cimiento y no pudo construir la torre, no pudo construir la casa. Y el versículo 27 de Lucas 14, Jesús dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Juan Marcos todavía no había aprendido esta lección, de que antes de salir al viaje misionero, antes de ponerse a disposición del servicio, antes de ponerse en el ministerio, él debería haber considerado los costos. Debería haber pensado que seguir a Cristo no iba a ser fácil, que iba a ser una tarea difícil, que tenía que cargar su cruz y llevarla cada día, sin importar lo pesada que fuera. Juan Marcos todavía no había aprendido esta lección y esto llevó más adelante una pelea que seguramente cuando estudiemos el capítulo 15 vamos a entrar más en profundidad. Versículo 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Vamos a ver un patrón en todos los viajes misioneros de Pablo, y es que todas las ciudades a las que visita, lo primero que hace él es buscar a los judíos de esa ciudad. Si hay una sinagoga, él se acercaba a la sinagoga para escuchar, para participar del culto, pero también para predicarle a los judíos que vivían en esa zona. Era lo primero que él buscaba, las sinagogas, aquellos que ya conocían de Dios, aquellos que eran el pueblo escogido de Dios. Si no había una sinagoga, él de todas maneras iba a buscar donde se juntaban, donde se reunían a orar. Y vamos a ver que en todos los viajes misioneros se cumple esto, porque el primer lugar al que iba él es a los que Dios llamó primero, al pueblo de Israel. Esta era la forma en la que él predicaba. Llegaba a las sinagogas y después empezaba a predicar. Versículo 15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
Los maestros les pidieron a ellos que hablen. Los maestros le dieron la oportunidad, le dieron el micrófono para que ellos puedan dar unas palabras de aliento para el pueblo. Me sorprende porque estos mismos que ahora lo invitan a hablar, más adelante en este mismo capítulo, son aquellos que quieren que Pablo se calle, quieren que Pablo deje de predicar, quieren que Pablo deje de hablar, porque mucha gente le seguía. Pero hoy, ahora, eran ellos los que lo invitaban, los que le daban la posibilidad de Pablo de hablar. Y ahí, acá también vemos cómo esto estaba dentro de la provisión de Dios, para que Pablo pueda anunciar el mensaje de salvación. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Él está preparando acá al público y hay dos públicos que están juntos. En primer lugar, los israelitas, el pueblo escogido de Dios, el pueblo judío, pero también están los que teméis a Dios. Y esta manera de decir los que temen a Dios, los temerosos de Dios, se dice por ejemplo de Cornelio. Era la manera que tenían de hablar de aquellas personas que no eran judías, pero que querían acercarse a Dios, querían conocer a Dios, y entonces se acercaban a las sinagogas, escuchaban acerca de Dios, pero aún sin convertirse en prosélitos, sin convertirse aún al judaísmo. Simplemente tenían interés y querían escuchar, querían conocer a ese Dios. Entonces Pablo empieza a preparar a estos dos públicos que estaban juntos y empieza a hablar, y este va a ser la parte central del mensaje de esta noche. Desde el versículo 17 hasta el versículo 25, el título que le puse es La historia de la gracia. Y Pablo va a empezar desde el principio, valga la redundancia, para llevar el mensaje de salvación, para contarles al pueblo de Israel y a estos temerosos de Dios cómo es que Dios había planeado que venga Jesús y sea el Salvador. Y vamos a dividirlo en tres partes. La primera de ellas va a ser el plan de Dios. Versículo 17. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellas. El Dios de este pueblo escogió a nuestros padres. Acá Pablo está hablando acerca de Abraham, que fue escogido por Dios, no por algo que haya hecho Abraham, sino por la voluntad absoluta de Dios. Así que dentro del plan de Dios vamos a ver en primer lugar que esta historia de la gracia nace y parte desde Dios. Nunca el hombre fue el que busca acercarse a Dios, nunca fue el hombre el que dio el puntapié inicial para esta historia. Esta historia empieza en la mente y en el corazón de Dios. Es Dios el que ha decidido este plan, ha planeado este plan, no quiero decir porque me resulta redundante, pero me entienden, es en la mente de Dios donde se formó este plan, el plan de la salvación, el plan en donde iba a enviar a Jesús a morir para poder salvarnos. Y este mismo plan también era el que necesitaba que Dios escoja un pueblo, escoja a Abraham y a su descendencia para formar el pueblo de Israel, el pueblo del cual iba a nacer Jesús. Vemos en el plan de Dios, en primer lugar, la elección de parte de Dios, cómo este plan viene de la mente y el corazón de Dios. Versículo 18. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Qué palabra fuerte esta, soportó. Porque soportar nos habla de que no era algo placentero justamente. Nos habla acerca de la paciencia que tuvo Dios con el pueblo de Israel. Porque aunque habían sido el pueblo elegido por Dios, aunque estaban dentro del plan de Dios, aunque Dios había mostrado sus maravillas, sus obras, sus promesas, aunque ellos conocían ese Dios y habían visto cómo Dios mandó las plagas, cómo Dios abrió el mar rojo, aún así el pueblo de Israel era duro de corazón. Aún así el pueblo de Israel dudaba de Dios. Aún así el pueblo de Israel dijo: nos sacó al desierto para que muramos de hambre. Por eso dice, Dios los soportó por 40 años en el desierto. Para Dios habría sido muy fácil matarlos a todos, que se mueran todos en el desierto y volver a escoger otra persona para volver a empezar a armar un pueblo de donde va a nacer el Salvador.
no era algo difícil para Dios. Pero Dios tuvo paciencia con este pueblo, porque Él había elegido a ellos para que sean parte de su plan, para que formen parte de la historia de la gracia. Versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Me encanta este versículo, porque este versículo nos habla de la gracia y la misericordia de Dios. Porque aun cuando el pueblo no merecía que Dios le dé esta tierra en herencia, aún así Dios se la da. Aunque el pueblo merecía ser castigado, aún así Dios le da una tierra, una herencia donde puedan estar. Es que la misericordia siempre formó parte del plan de Dios y siempre fue central en el plan de Dios. Porque no hay forma en la que un Dios perfecto, que un Dios santo, un Dios sin pecado, pueda relacionarse con nosotros, personas pecadoras, si de por medio no está la misericordia de Dios. Incluso conocemos ese versículo que dice, si todavía no hemos sido consumidos, es solamente por la misericordia de Dios, porque lo único que merecemos es la condenación en el infierno. Pero aún así, Dios nos tiene misericordia, la misericordia de Dios. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Acá hay un pequeño error de traducción en la Reina Valera. Si buscan, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, van a ver que dice que estos 450 años son los que acaba de describir, desde que estuvieron cautivos en Egipto por 400 años, los 40 años que vagaron en el desierto, 440, y después 10 años en lo que tardaron de conquistar toda la tierra prometida y de dividirla. Suman los 450 años de los que habla acá el versículo 20. Entonces podríamos decir, todo esto pasó por 450 años y después les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y acá en esta segunda parte la llamé la provisión de Dios. Porque Dios no solamente le dio una herencia, no solamente le dio una tierra al pueblo de Israel, sino que también les dio jueces, le puso jueces en medio de ellos para que gobiernen y para que les dirijan al pueblo para llevarlos a adorar a Dios. Estos jueces no es el mismo juez que tenemos en mente, el Señor con el martillo y la bata negra que está frente a los acusados, sino que estos jueces tenían una función, en primer lugar, política, porque eran los líderes, los dirigentes del pueblo de Israel, también espiritual, porque eran los encargados de llevar al pueblo a la adoración a Dios, y también una función militar, porque eran los encargados de dirigir al pueblo en todas las batallas que tenían que tener. Entonces Dios le había provisto al pueblo de Israel líderes, estos jueces, para que ellos puedan vivir reposadamente, para que puedan vivir en paz, para que puedan vivir de acuerdo a lo que Dios les pedía. Pero, el versículo 21, el pueblo de Israel pidió rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El pueblo de Israel quería ser como las otras naciones. No queremos un juez que nos dirija de acuerdo a lo que Dios quiere, queremos tener nuestro propio rey. Y Dios se lo va a permitir, y este rey va a ser elegido por el pueblo de Israel. Y ellos eligieron, adivinen a quién, hicieron una fila a todos los hombres, y al que era más alto de todos, al más grandote, al que ellos pensaban que era el que tenía más fuerza, a él lo eligieron, a Saúl, elegido por los hombres, pero que terminó siendo juzgado por Dios. Quitado dice el versículo 22. Es que las elecciones de nosotros, cuando dejamos de lado a Dios, nunca terminan bien. ¿Quieren tener un claro ejemplo? Miren nuestro país, tan lindo país, tan rico país, con tan buena gente, pero cuando elegimos a gobernantes, hace cuántos años que los gobernantes cada vez tienen el país peor. Y no estoy hablando de partidos políticos, no estoy hablando de preferencias políticas, estoy hablando de que estas personas, elegidas por personas,
lo único que pueden ser es juzgadas por Dios. Porque sin temor a Dios, sin acercarse a Él, nadie puede juzgar bien. Por eso el versículo 22, ya no vamos a ver a alguien elegido por el pueblo, sino que vamos a ver a alguien elegido por Dios. Por eso esta parte se llama la provisión de Dios. En primer lugar le proveyó jueces, ahora le va a proveer a un juez elegido por él. Versículo 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Elegido por los hombres, lo que fue más atrayente a la vista. Elegido por Dios, Dios miró el corazón. Un varón conforme a mi corazón. Y esto no quiere decir que David era perfecto. Conocemos y sabemos los pecados de David, los errores, sus equivocaciones, pero aún así Dios dice de él, varón conforme a mi corazón. Porque conforme a mi corazón es como dice ese mismo versículo 22 al final, quien hará todo lo que yo quiero. Hermano, ¿usted quiere ser una persona conforme al corazón de Dios? Entonces su corazón tiene que decir, quiero hacer lo que Dios quiere. Si usted quiere ser una persona conforme al corazón de Dios, usted tiene que decir, quiero hacer lo que Dios me mande, quiero hacer lo que Dios me pida. Es una idea totalmente errada de que una persona debe acercarse a Dios cuando ya no tiene pecados, cuando ya no tiene fallas. Es todo lo contrario. Cuando reconozco mis fallas, cuando reconozco mi error y me acerco a Dios, ahí Dios es el que me transforma y lo que hay en mi corazón es lo que sale a la luz. David era una persona que quería agradar a Dios, que en su corazón él quería honrar a Dios, que en su corazón él quería hacer lo que Dios quiera. Por eso Dios dice de él, un hombre, un varón, conforme a mi corazón. Dios le proveyó jueces, le proveyó un rey elegido por él, un varón conforme a su corazón, pero también en el versículo 23 dice, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. También había un rey que había sido prometido por Dios y había sido levantado por Dios. Esta es la provisión perfecta de Dios de acuerdo a su plan. Aquí se cumple el plan de Dios con Jesús, aquel varón que estaba destinado para ser aquel Mesías prometido en el Antiguo Testamento, aquel rey prometido en el Antiguo Testamento, aquel rey prometido por Dios. Ese era Jesús, el que venía a cumplir las promesas de Dios, la provisión perfecta de Dios. Dios hecho hombre vino a ser la provisión perfecta para ser el Salvador. ¿Y por qué Pablo empezó a contarles esta historia? Es que tenemos que recordar que su auditorio, que su público, era en una sinagoga, personas israelitas y temerosos de Dios que se habían acercado a las sinagogas, al pueblo de Israel, a los judíos, para escuchar acerca de este Dios. Y entonces Pablo empieza a contarles la historia de la gracia desde el inicio, desde Abraham, desde el primero, hasta Jesús, aquel varón perfecto que era el cumplimiento de la profecía, de las promesas de Dios. Vimos entonces el plan de Dios, la provisión de Dios, y en estos últimos versículos vamos a ver también la predicación de la gracia. Dice el versículo 24, antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Me encanta la predicación de Juan el Bautista. Una predicación que era directa, pero que no era una predicación que juzgaba a las personas. Si bien señalaba el pecado, miraba el pecado, mostraba cuál era el pecado, nunca juzgaba a las personas por sus pecados, sino que su predicación fue de arrepentimiento. Fue de acuerdo al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, a decir, vengan a arrepentirse. ¿Tienen pecado? No los juzgo, pero arrepiéntanse. Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Esta es la manera de predicar la gracia. Sabemos que las personas tienen pecado, pero si somos jueces que vamos a señalar y a juzgar el pecado,
lo único que vamos a conseguir es que las personas se alejen, que las personas se aparten. En cambio, el llamado de Juan era de arrepentimiento. Vengan, vengan, arrepiéntanse, pero vengan. Dejen su pecado, arrepiéntanse de su pecado, vengan. Esa es la manera de predicar de la gracia. Esa gracia que recibimos, la prediquemos, la mostremos. Versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensás que soy? No soy yo él. Otra actitud que me gusta en la predicación de Juan, la humildad del predicador. Él era plenamente consciente quién era él. Sabía que era un siervo de Dios, sabía que estaba trabajando y predicando para Dios, pero no por eso, él nunca por eso se creyó alguien importante. Él nunca por eso empezó a levantar la nariz, empezó a elegir a quién predicarle, a quién no, empezó a pensar que era mayor a otros, todo lo contrario. Él era plenamente consciente de quién era él. Y termina el versículo 25 diciendo: Mas he aquí, viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. No solamente la humildad del predicador, sino la grandeza de aquel de quien era predicado. Habla acerca de la grandeza de Jesús. Es alguien tan grande, tan alto, que no soy digno ni siquiera de ser un siervo. Qué pensamiento tan correcto el de Juan. Vimos entonces el plan de Dios, la provisión de Dios y la predicación de la gracia de Dios. Y si miramos atrás y recordamos nuestra historia de la salvación, vamos a ver que es parecida. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si miramos para atrás y vemos nuestra vida, muchas veces vemos situaciones y maneras en las que Dios fue buscando hablarnos antes de conocernos, una manera en la que Dios nos llamó, en la que alguien se acercó a hablarnos, o quizás tu familia que te llevaba a la iglesia, pero de alguna manera la salvación también partió de parte de Dios, de la mente y del corazón de Dios. Dios fue el que dio el primer paso para buscarte. Él te atrajo hacia Él y Él fue el que dio el primer paso para que escuches el Evangelio. No solamente eso, sino que Él también nos tuvo paciencia como el pueblo de Israel, porque aunque éramos pecadores, aún así recibimos el Evangelio. Y en su misericordia el mensaje de Jesús llegó a nuestras vidas. Nosotros también tuvimos que hacer una elección como el pueblo de Israel, y si hoy es un hermano en Cristo, su elección fue aceptar la salvación ofrecida por Jesús. Y en esa salvación es que empezamos a vivir de las promesas de Dios, pero también hoy a nosotros nos toca la predicación de la gracia de Dios. Ven qué parecida que es, ¿no?, la historia. Así que antes de terminar, me gustaría, si me dejan unos minutos más, no les voy a dar tiempo para que me contesten, así que yo supongo que la respuesta es sí. Vamos a pensar un poquito y vamos a meditar qué significa toda esta historia para nosotros. ¿Cómo me afecta hoy a mi vida? ¿Qué partes de esta historia necesita mi vida hacer un cambio? ¿Qué parte de esta historia me habla de tal manera que vea que mi vida necesita cambiar? En primer lugar, pensemos en que también fuimos escogidos de parte de Dios. Así como el pueblo de Israel fue escogido por Dios, usted y yo, hermanos, si ha creído en Jesús, fue escogido por Dios. Dios quería que usted escuche el Evangelio, que usted crea en Él, crea en Jesús como su Salvador. Y dice Colosenses, capítulo 3, versículo 12, si quiere puede buscarlo, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, va a hablar acerca de cómo debemos conducirnos los escogidos. Ya ahí en Efesios recién leí, dice para que fuésemos santos y sin mancha, para eso nos escogió. Miren, importante, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha. Hermano, ¿usted está viviendo conforme a lo que fue elegido? Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. ¿Somos escogidos de Dios? Bueno, vistámonos como escogidos de Dios. Que se vea, que se note, que la gente cuando lo mire, cuando me mire a mí, diga, ah, él es escogido de Dios, porque lo veo y veo algo distinto. Veo que está vestido como escogido de Dios.
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestió de amor, que es el vínculo perfecto. Y sigue diciendo, y la paz de Dios esté en sus corazones. Hermanos, esta descripción que acabamos de leer es lo que tienen que ver las personas cuando me ven a mí y cuando lo ven usted. ¿Es un escogido de Dios? Bueno, viva como escogido de Dios. ¿Soy un escogido de Dios? Bueno, me tengo que vestir como escogido de Dios. Y esto no habla acerca de ponerse una camisa, de ponerse una corbata, nada que ver ese vestidos. Acá habla justamente de lo que describe acá. Vestirse de santidad, de amor, de paciencia, vestirse de humildad, de mansedumbre, de benignidad, de misericordia, de perdón. De todo eso, hermanos, tenemos que estar vestidos. ¿Cuántas de estas prendas nos falta ponernos? ¿Cuántas de estas prendas no las tenemos ni siquiera en nuestro guardarropa? Ni siquiera sabemos cómo son, ni siquiera sabemos cómo usarlas. ¿Cuántas de estas prendas nunca en nuestra vida las hemos usado? Hermanos, vivamos como los escogidos que somos. Un poco más pensemos, cuando pensamos en la paciencia de Dios, que es triste, que es pensar que después de haber disfrutado de la salvación, sigamos estancados en este versículo 18. Sigamos estancados en Hechos 13, 18, que dice, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Hace cuánto tiempo Dios está soportándome porque no quiero cambiar lo que tengo que cambiar? Hermano, seguramente usted sabe también cuál es la área de su vida en la que tiene que cambiar. Dios lo está soportando. Dios no encuentra ningún placer en que yo no cambie lo que Él ya me mostró, en que yo no cambie de actitud conforme a mi pecado, en que yo no quiera dejar de lado mi pecado. Dios me está soportando. Necesitamos 40 años como el pueblo de Israel para dejar atrás el mundo, para sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, el pecado, eso que nos ata, eso que sabemos que seguimos luchando, y Dios nos sigue soportando. Qué triste, hermanos, que Dios siga teniendo que usar de paciencia porque no somos capaces de olvidarnos, de dejar atrás eso. Qué triste que Dios tenga que seguir soportándonos. Qué palabra fea, qué palabra triste. Pero Dios tiene que seguir soportándonos. ¿Qué más podemos pensar cuando tenemos que elegir qué es lo que miramos? ¿Miramos como los hombres lo que es agradable a nuestros ojos o buscamos en qué es aquello que le agrade a Dios? Si fuéramos como el pueblo de Israel y tuviéramos que elegir que nos gobierne un juez o un rey conforme a su corazón, o un rey que nosotros veamos que es fuerte, que tiene buena presencia, ¿qué elegimos? Hermanos, a la hora de elegir, ¿en qué ponemos nuestra vista? ¿En qué enfocamos nuestra mirada? Cuando tenemos que elegir una carrera, ¿en qué miramos? Cuando tenemos que elegir amistades, ¿en qué miramos? Cuando tenemos que elegir qué hacer con nuestro tiempo, ¿en qué cosas estamos mirando? Si elegimos como los hombres, vamos a terminar juzgados por Dios. Porque aquel rey que fue elegido por hombres terminó siendo desechado por Dios, terminó siendo quitado por Dios. Elijamos como David, aquello que sea conforme al corazón de Dios. Y por último vamos a hablar un poquito acerca de la predicación. En primer lugar, hermanos, estamos predicando acerca de la gracia. Esta historia de la gracia es fantástica, es maravillosa, porque Dios, siendo un Dios santo, todopoderoso, que no necesitaba nada, aún así Él nos miró. Aún así Él nos miró, nos escogió, aún así Él diseñó un plan para que fuésemos salvos, y nosotros no compartimos ese mensaje. Nosotros no compartimos ese plan, nosotros no compartimos esa historia de la gracia. Hermanos, es nuestra responsabilidad compartir, es nuestra responsabilidad predicar de esta gracia, es nuestra responsabilidad que las personas que no lo conocen puedan conocerlo. Cuando cantamos las canciones, decía Nico, es nuestra responsabilidad que nuestra generación escuche el Evangelio.
yo evidentemente no puedo hablar a personas que ya murieron, que vivieron antes de mí, y no voy a poder hablarle a las personas una vez que me muera. Pero a las personas que están vivas hoy, sí puedo hablarles, y no solamente puedo hablarles, sino que es mi responsabilidad hablarles. Y esto va también para usted, hermano. No solamente para mí, también es para usted. Cada uno de nosotros tiene acceso, tiene amistades, tiene conexiones con personas que quizás ninguna otra persona tiene. Y piénselo de esta manera. Hay personas en su vida que si usted no le predica de Jesús, nunca más en su vida va a escucharlo, porque no tiene a nadie más que pueda contarle acerca de Jesús. Y cuando llegue el día en que tengamos que dar cuenta delante de nuestro Señor, usted va a tener que rendir cuenta por esa persona que no escuchó el Evangelio. Nuestra responsabilidad no es que la persona se convierta. La responsabilidad de Juan, como leímos recién, no era que la persona se arrepienta. La responsabilidad de Juan era llamarlos al arrepentimiento. Esa es también nuestra responsabilidad, llamarlos al arrepentimiento, que vengan al arrepentimiento, que vengan a conocer de Dios, que vengan a conocer acerca de Jesús. Si la persona no se convierte, eso ya no es nuestra responsabilidad. Cuando llegue delante de Dios, usted va a decir, cumplí mi responsabilidad porque le hablé acerca de Jesús. Pero ¿con qué cara vamos a mirar a nuestro Señor cuando Él nos pregunta, nos pide cuentas y nosotros digamos, no le hablé? Podía hablarle de Jesús, pero no me animé, no tuve el valor, no estaba preparado, no quise hacerlo. Tuve miedo de qué iba a pensar de mí. ¿Y cuántas personas a nuestro alrededor no van a escuchar acerca de Jesús porque nosotros no le hablamos? Es nuestra responsabilidad. Y hacerlos como lo hizo Juan, un mensaje que no condena, sino que llama al arrepentimiento, sí señala el pecado, pero no juzga, no condena a la persona, sino que llama al arrepentimiento, un mensaje donde el predicador, donde yo reconozco mi condición, no soy digno de servir a Dios, no soy digno de contar el mensaje, pero también un mensaje en donde se engrandezca aquel de quien estamos hablando, donde se engrandezca Jesús, donde Jesús quede como el principal en el mensaje. Jesús es aquel que hizo que el plan de Dios fuera perfecto, llegue a su cumplimiento, porque sin Jesús este plan, esta historia de la gracia jamás iba a poder suceder. Por eso es necesario que prediquemos de esta gracia, recordando, siendo humildes, recordando quiénes somos, pero también engrandeciendo y enalteciendo a Jesús, a quien predicamos. Esa gracia de la que hablamos, engrandeciéndolo a Él. Hermanos, hasta acá llega el mensaje, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a pedirle que nos dé corazones obedientes para que todo esto que escuchamos y cómo habla Dios, ¿no? Cómo en cada mensaje, en cada palabra, Dios toca nuestros corazones, nos golpea y nos pide algo. Así que hermanos, ¿cómo va a responder? Oremos. Bendito Dios y amado Padre Celestial, no nos queda más que decir gracias, porque al ver este plan perfecto, esta historia tan grande, tan perfecta, y verte, Señor, a ti, un Dios todopoderoso, santo, dueño de los cielos, creador de los cielos, de la tierra, al verte a ti y ver cómo tú te fijaste en nosotros, Señor, solamente podemos decir gracias, porque no entendemos y decimos como el salmista, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de nosotros? Pero Señor, sí estamos agradecidos de esa gracia tan grande que vino de parte tuya y queremos aprender a vivir conforme a esa gracia, a vivir de acuerdo a esa gracia que recibimos, a vivir de acuerdo a cómo fuimos escogidos de parte tuya, queremos vestirnos, queremos vivir como escogidos tuyos. Que las personas nos vean y vean algo distinto. Queremos cumplir también con nuestra responsabilidad de anunciar esta gracia, de anunciar la historia de la gracia, de anunciar la historia de Jesús. Queremos, Señor, alcanzar a nuestras generaciones y qué lindo sería, Señor, que cada uno de los que estamos escuchando tu palabra en esta noche podamos decidir y comprometernos a compartir esta gracia que nos fue encomendada. Danos corazones obedientes para poder obedecerte, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Gracias a todos los que se conectaron. Hay varios hermanos del carril también que se conectaron. A Maga Figueroa también, con Simón. A Mauro y Cecilia, Nemi también. Un abrazo grande. Espero que este mensaje haya sido de bendición, hermanos, y que podamos ser obedientes a los que Dios nos está pidiendo. Que tenga muy buenas noches. Saludos para todos. Un abrazo grande.